Hola chicos, literatura 138. Seguimos con Ramón María de Valle-Inclán, este impresionante personaje sobre el que he encontrado una crítica, un comentario que me ha encantado. Todo aquello que a mí me habría gustado decir, también dicho y con el grado cultural que lo hace este señor, estoy hablando del crítico Rafael Narbona, pues no me resisto a leértelo. Pienso que te puede redondear la figura de Valle-Inclán. Mira, dice él: hace unos días buscaba sin mucha esperanza un ensayo de Chesterton, cuando me encontré con la biografía de Ramón Gómez de la Serna, uno de los Ramones famosos. Dice que hay varios Ramones impresionantes: Ramón Menéndez Pidal, Ramón María del Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, etc. Hay algún artículo por ahí, algo escrito sobre los Ramones. Bueno, dice, encontré con una biografía de Ramón Gómez de la Serna sobre un admirable impostor. Impostor. El que pretende ser una cosa pero no lo es. Eso es un impostor. Y que trata de engañar al mundo. Bueno, ¿a quién llama admirable impostor? A Ramón María del Valle-Inclán. Esta biografía de la Serna fue publicada en Buenos Aires en el 44. Dice: nunca pretendió usurpar el rigor de los estudios económicos, de los estudios académicos. Es decir, ahí Gómez de la Serna no quiso hacer una cosa exacta con estudios académicos, no. Tristes y áridos, dice, como un día insípido, no. Un literato que escribe sobre otro literato, Gómez de la Serna sobre él, no busca la exactitud, sino lo irrepetible, lo insólito, lo hiperbólico, o dicho de otro modo, una iluminación que inevitablemente difiere de esa forma de superstición llamada objetividad. Bueno, nos dice que la objetividad es una forma de superstición. En el terreno de la literatura, ser un impostor representa una virtud, pues la tarea del escritor, opina él, no es buscar la verdad, sino producir ficciones y realidades que puedan confundirse con la verdad. Bueno, lo que en términos vulgares llamábamos novelar. Un momento. Sigo, disculpas. Dice: Valle-Inclán era un escritor, o sea, un impostor, en estado puro, que comenzó sus fintas literarias reinventando su nombre, con el propósito de asociarlo a la aristocracia rural carlista, ferozmente enemistada con la modernidad. Eso es lo que piensa del carlismo tradicionalista. Descubrió su vocación literaria hablando con la luna, que le reveló la suave distinción de la tristeza y el secreto de las rosas, cuyo encanto procede de haber sido mujeres en una vida anterior. Valle-Inclán opinaba que ser escritor no es una elección, sino la ineludible respuesta a la llamada de la belleza. Te llama y tú has de contestarla. Eso es ser escritor. Además, pensaba que sólo el escritor disfrutaba de una libertad ilimitada. El militar obedece a un despótico general, el sacerdote al obispo y al papa, el funcionario a un director estólido y sin una brizna de imaginación. El escritor no. Libre, libérrimo. Eso sí, el oficio de escritor exige un notable heroísmo. La previsible miseria obliga a ser un artista del hambre que camina por la cuerda floja del ayuno crónico. Con físico de faquir, chupao, y ojos alucinados de nigromante, Valle-Inclán
no se dejó intimidar por la perspectiva de la penuria. Abrazó la vida bohemia, soportando con estoicismo la escasez y la incertidumbre. Sin embargo, sobrellevó malamente el sedimentarismo, el estarse quieto en un sitio. No lo soportó muy mal. Verdadero lecho de Procusto para un alma que había soñado con emular las hazañas de fieros y violentos capitanes como Pizarro o como Hernán Cortés. Por eso se marchó a México, con un estrafalario uniforme que incluía unas botas de 25 hebillas de plata. ¿Por qué México? Porque se escribía con X, una letra tristemente postergada por los avatares del castellano en su incontenible tránsito hacia la modernidad. En una breve nota autobiográfica nos contó que a bordo de la Dalila, una fragata que naufragó en su siguiente viaje, él, Valle Inclán, asesinó a Sir Roberto Iones, que era uno de los afamados cirujanos de la Inglaterra de aquel entonces. Dice, una venganza digna de Benvenuto Cellini. El crimen no estorbó a su conciencia. No podía ser de otro modo un joven con alma de hidalgo cuyo lema era desdeñar a los demás y no amarse a sí mismo. El lema de Valle Inclán, desdeñar a los demás y no amarse a sí mismo. De regreso a España, descartó el ejercicio del periodismo, pues la prensa avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético. Valle Inclán concebía la literatura como música. De ahí sus malabarismos con el idioma, reuniendo palabras que nunca se habían rozado o cortejado en una frase. En el vídeo siguiente que voy a hacer, con los fragmentos, he tenido que estar con el diccionario continuamente mirando. ¿Pero qué significa esta palabra? Y esta otra, y esta otra, y esta otra. Bueno, pues él las iba recogiendo. Dice palabras, fíjate cómo dice que nunca habían rozado o cortejado, es decir, o hecho el cortejo dentro de una frase. Pues va él, ¡pum!, y la saca. Sus ocurrencias alumbraron un estilo con el sonido de las intuiciones pitagóricas, donde cada nota obedece a una armonía cósmica. En La lámpara maravillosa, que publicó en el 16, escribe: la suprema belleza de las palabras sólo se revela perdido el significado con que nacen. En el goce de su esencia musical, cuando la voz humana, por la virtud del tono, vuelve a infundirlas toda su ideología. Y esto, que aquí tiene una connotación poética muy bien expresada, resulta que filológicamente es cierto. Porque cuando miramos la etimología de una palabra, resulta que esa palabra hace siglos empezó significando una cosa, perdió su significado, la gente se olvidó del significado, y hoy está significando una cosa muy distinta. O sea que vamos, empalma aquí perfectamente. Y dice que ese es el auténtico valor de las palabras. Cuando perdido su significado, muertas y enterradas ya, alguien las coge, les pone musicalidad y las vuelve a resucitar. Ese es el valor de las palabras. Pues él sí, él coge muchas y las resucita. Colérico e imprevisible, perder un brazo en circunstancias poco honrosas no encogió su valor. Sus bofetadas eran dignas de Lope de Aguirre, aquel conquistador del Amazonas. Terrible. Sus bofetadas, sus agresiones, eran dignas de Lope de Aguirre. Pues en su único brazo bullía la furia de un sueño incumplido. ¿Sabéis cuál es? Dice, morir fusilado. Le habría encantado. Un sueño incumplido. Con la vejez, su silueta, frágil y llameante como una figura del Greco, alargada, adquirió la apariencia de un árbol.
Gómez de la Serna habla de su aspecto arborescente. En sus dedos chispeantes se fundían el ciprés, el mirto y el laurel para crear una paradoja vegetal. Esa tendencia ascendente quizás explica que escribiera desde las alturas, transformando la comedia humana en un grotesco aquelarre. ¿Sabes que aquelarre es el encuentro de brujería? Valle Inclán propugnaba el criterio de la verdad de los que contemplan el mundo desde la otra ribera. Él decía, aquellos que están en el otro lado, esos son los que dicen la verdad. Al igual que un lejano pariente, cuando alguien le preguntaba qué deseaba ser, respondía, yo, difunto. Unamuno le sobrevivió unos meses, lo cual le permitió escribir. A Unamuno de que murió pues al poquito tiempo de morir Valle Inclán, muere Unamuno. Pero dice, le sobrevivió unos meses, dice, lo cual le permitió escribir. Vivió, esto es, se hizo en escena. O sea, dice Unamuno que la vida de Valle Inclán fue eso, estar en escena. Para él la vida fue estar en escena. Su vida, más que sueño, fue farándula, teatro, farandulero. Él hizo de todo muy seriamente una gran farsa. Esta frase resume muy bien toda la obra, te la voy a volver a repetir. Él hizo de todo muy seriamente una gran farsa. Aficionado a leer y escribir en la cama como un senador romano, Valle Inclán pasó 15 días en la cárcel Modelo de Madrid por proclamar a gritos su desprecio por la dictadura de Primo de Rivera. Si la muerte no le hubiera sorprendido el 5 de enero del 36, que todavía no había estallado la guerra, porque estalló el 18 de julio, se habría alineado con los intelectuales antifascistas. No es un secreto que por sus venas corría, al igual que por las de Antonio Machado, sangre jacobina, revolucionaria, de cortar cabezas de reyes. En la versión de 1924 de Luces de Bohemia ya había asegurado que los males de España solo se solucionarían levantando una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol, la célebre Plaza de Madrid. Su carlismo, de su infancia y juventud y de sus novelas carlistas, desembocó en un anarquismo incendiario por antipatía hacia la mediocridad burguesa. La proximidad de la muerte no lo acobardó. Lo malo de morir, decía, es que hay que volver a todos aquellos que afortunadamente perdimos de vista. Esa era la frase de él. Un cáncer de vejiga adelgazó su humanidad hasta extremos inverosímiles, provocando que sus huesos sobresalieran aún más de lo habitual. Dicen que se divertía con los rostros espantados de los que cometían la temeridad de abrazarlo. Y se divertía con la cara que ponían, repitiendo un proverbio que siempre le había agradado. Mejor estar sentado que de pie, mejor echado que sentado, mejor muerto que de ninguna otra manera. Valle Inclán, mientras agonizaba, murió varias veces. Tengo la estrella perdida. En su lecho de muerte parecía, según Gómez de la Serna, una de esas máscaras de piedra del dios Tiempo en las fachadas blanquinegras de París. Su barba de chivo flotaba sobre las sábanas como una ráfaga de fuego, por utilizar sus palabras cuando una vez le preguntaron qué hacía con el embozo al dormir. Sacar las barbas por encima como una ráfaga de fuego. Se negó a recibir la extremaunción de malos modos, clamando que no quería escuchar rumor de sotanas en sus últimos momentos. Su entierro representó la culminación de su estética sistemáticamente deformada.
bajo una tromba de agua, el día del entierro, que oscureció el cielo hasta producir una oscuridad goyesca, el féretro descendió a la fosa con un crucifijo. Al advertirlo, un joven obrero intentó arrancarlo, pero perdió el equilibrio y cayó al fondo con el ataúd, que se rompió, emergiendo el cadáver del escritor con un rostro amarillo y horripilante. Esperpéntico hasta en su último momento. Según Bernard Shaw, un verdadero artista debe matar de hambre a su mujer y a sus 5 hijos y hacer que su anciana madre de 60 años, 70 años, trabaje para él. Todo antes que claudicar. Ese sería el auténtico artista. Antes de claudicar, primero, inhumano. Gómez de la Serna utiliza esta cita hacia el final de su biografía de Valle Inclán para afirmar que el escritor se mantuvo fiel a su vocación hasta la indignidad. ¿Se puede decir que este y no otro es el verdadero Valle Inclán? Dice, no pretendo menoscabar, dice Narbona, el mérito de las biografías que desmontan este retrato, que las hay, mostrándonos a un Valle Inclán que vivía desahogadamente gracias a sus artículos y traducciones, que se codeaba con la burguesía, que comulgaba con los dogmas de la Iglesia Católica y que despreciaba las libertades democráticas. Un Valle Inclán que en realidad se llamaba Ramón Valle y Peña, no impugno esa versión, simplemente la repudio. Como repudio la imperfección, la estulticia y la simpleza mucho más abundantes que el genio, la fantasía y la inspiración. Sé que mi argumento, dice Narbona, no soporta las objeciones más elementales, pero en el terreno de la literatura la verdad es secundaria. Solo importa la belleza. La verdad es belleza y la belleza es verdad, aseveró John Keats. Pero esa fórmula platónica se incumple rigurosamente en el arte y a veces en la vida. En el caso de la biografía de Valle Inclán, la verdad es mucho menos seductora que el mito. Nos está diciendo que aquí ha mitificado un poco, ha novelado. Podemos pensar lo que queramos. Dice, al menos en estas cuestiones, la verdad está sobrevalorada. No me parece extraño que las biografías que reconstruyen a Valle Inclán tristemente real se hayan extraviado en los agujeros de mi biblioteca y que, en cambio, el libro de Gómez de la Serna reaparezca una y otra vez como los pecios de naufragio que buscan desesperadamente la orilla. Bajo la dirección de la profesora Margarita Santos Zas, el grupo de investigación sobre Valle Inclán de la Universidad de Santiago de Compostela ha realizado una meritoria labor de depuración y clarificación para editar las obras completas del escritor gallego en 5 volúmenes. Y aquí nos va diciendo algo ya de su obra. Este vídeo pues resulta pequeño, pero para mí muy interesante. Vuelvo a deciros que ha sido una lectura de comentario crítico de Rafael Narbona. Venga, en el siguiente nos quedan los fragmentos. Hasta luego.